Hola a todos, bienvenidos al primer video que voy a subir a YouTube. Mi nombre es Cristian Peña, yo soy desarrollador y soy instructor, doy capacitaciones de distintas tecnologías, principalmente tecnología de lo que es desarrollo web, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones móviles, de otras cositas. Y la idea mía es empezar a hacer una serie de videos para poder enseñar distintos temas acerca de lo que es desarrollo de software, ciberseguridad, temas de networking, de servicios, un montón de cosas. Así que, o sea, idea hay muchas. Pero vamos a partir por lo que es lo más básico de todo, hablar un poco, una introducción acerca de los distintos lenguajes de programación que hay y cómo funcionan estos lenguajes. Y algo importante es ver acerca de cómo poder clasificar estos lenguajes porque hay tantos, así que partamos por ejemplo por mencionar de que los lenguajes tienen distintas generaciones. La primera generación realmente se refiere a lo que es el mismo código máquina, los ceros y unos. En este momento no conozco a alguien que pueda trabajar con ceros y unos, pero existe ahí, es el código máquina. Después en la segunda generación tenemos por ejemplo lo que es el assembly, lenguaje assembly, el cual permite comunicarse también a un bajo nivel y, eh, y porque empieza a agregar también un poco más de lenguaje entendible para nosotros, para los programadores. Pero aún así es como bien engorroso trabajar con Assembly. Después de eso ya viene un montón de lenguajes más que son los que conocemos actualmente, que están bien vigentes, que son los de tercera generación, y es donde nos vamos a enfocar realmente. Entonces, entre estos lenguajes de tercera generación encontramos algunos lenguajes que pueden ser divididos, por ejemplo, entre claro, si es que pueden acceder a bajo nivel o alto nivel, porque por ejemplo si tenemos, no sé, si queremos desarrollar eh, algo relacionado con redes, con sistema operativo, algo que sea como eh, bien particular respecto al sistema operativo, nosotros utilizamos lenguajes de bajo nivel. Entonces hay por ejemplo bueno, no es que sean en sí de bajo nivel, pero tú tienes algunas funcionalidades que son de bajo nivel y ahí tenemos, por ejemplo, AC, actualmente también está como bien popular uno que se llama Rust, y hay otros más. Pero la gracia que tienen esto es que pueden comunicarse con recursos que son específicos del sistema y por lo tanto, en eso ayudan estos lenguajes, aunque claro, no los usaríamos para poder hacer, no sé, un ERP, un sistema gigantesco, porque no tiene sentido, porque hay otros lenguajes que nos ayudan a nosotros en eso. Eh, entonces, claro, normalmente cuando nosotros queremos hacer aplicaciones grandes con ese tipo, algún e-commerce, un sitio web que tenga funcionalidad, harta funcionalidad, normalmente utilizamos nosotros lo que se llama lenguajes orientados a objetos. Entonces nosotros ese es un paradigma de programación, hay varios paradigmas. Nosotros podemos dividir los lenguajes según el paradigma. Y claro, entonces tenemos los lenguajes orientados a objetos, donde por ejemplo nosotros encontramos lo que es Java, lo que es C Sharp, lo que es mucho, no sé, ya vamos a poner uno más, Ruby. Ahí tenemos algunos lenguajes orientados a objetos, o sea, hay muchísimos porque actualmente se trabaja así. Pero hay otros paradigmas, por ejemplo, están los lenguajes funcionales, en donde la idea, claro, porque lo que es lenguaje orientado a objetos se refiere principalmente a que nosotros, cuando queramos construir un código, nosotros nos vamos línea por línea escribiendo secuencias de código que van a ser ejecutadas, que era lo que se hacía anteriormente, sino que nosotros englobamos todos nuestros códigos, módulos, en clases, en métodos o funciones que son reutilizables, y la idea es que es poner conceptos de la vida real en estas clases o componentes y que tengan funciones y características
eh, encapsuladas dentro de ella. Y luego nosotros creamos objetos objetos que utilicen toda esa estructura previamente creada. Esos son los lenguajes orientados a objetos, pero hay otros hay otros lenguajes que no son para hacer este tipo de aplicaciones, sino que, por ejemplo, en este caso, los funcionales nos ayudan a nosotros a poder trabajar más con rutinas más matemáticas. Eh, entonces, en ese caso, tenemos algunos lenguajes como, por ejemplo, no sé, Sharp, Python tiene un poco de estas características, de varias características que tiene Python. Tenemos también a, al mismo Rust que había mencionado anteriormente, y hay otros más, hay harto. Eh, Hay otros paradigmas que son imperativos, eh, está estructurado, hay distintos, y los lenguajes se pueden ir clasificando según eso. Otra manera de clasificar los lenguajes es respecto a si son estáticos, si el chequeo de tipo de datos es estático o no, o es dinámico. Entonces, para poder comparar eso, claro, tenemos los que son estáticos, en donde encontramos nuevamente, por ejemplo, a lo que es C#, a lo que es Java, en donde nosotros, si queremos, cuando escribimos código, nosotros normalmente compilamos el código, y cuando nosotros lo compilamos es que se hace una revisión respecto a que todas las variables que nosotros creemos existan realmente la estructura de ellas. De esa manera nosotros no podemos no podemos utilizar variables sin indicar cuál es el tipo de datos de ellas. Entonces, ese es el tipo de datos. Se maneja de forma estática los tipos de datos. Lo creas y queda así, ¿no? Por otro lado están los dinámicos, en donde los dinámicos no necesariamente tienen que quedar así, sino que también tú puedes crear utilizar variables en donde en tiempo de ejecución tú puedes ir agregando cosas nuevas y puedes ir revisando si es que las variables o las funciones que está llamando existen o no, pero eso se hace en tiempo de ejecución, cuando corre el programa, no cuando tú compilas, porque claro, si utilizan Python ustedes no van a compilar. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, Python, Ruby, otro dinámico, puede haber Go, que es un lenguaje de Google, y así, esos son algunos lenguajes dinámicos. Ahora, por ejemplo, en el caso de C# que mencioné anteriormente, sí, es estático, pero igual soporta trabajar de forma dinámica. A partir de la versión 4.0 de C# es que soporta la palabra reservada dynamic, en donde tú puedes hacer que un objeto sea algo que va a ser inferido en tiempo o sea, no inferido, que va a ser chequeado en tiempo de ejecución. Entonces tenemos los lenguajes divididos según generación, según paradigmas, según si estático o dinámico. Se puede también analizar los lenguajes según si es que son fuertemente tipados o débilmente tipados, que tienen relación respecto a cómo se maneja se resguarda el tipo de datos de las variables. Porque cada vez que uno utiliza variables, uno realmente está reservando espacio en memoria. Por lo tanto, cuando uno trabaja con lenguajes fuertemente tipados, se asegura de que tú no llegues a malutilizar el espacio de memoria de una variable, porque siempre te reserva, te hace un chequeo de cuál tipo de dato uno está trabajando y no va a dejar que escribas un dato que no corresponde ahí. Y hay otros que no, hay otros que permiten realmente que cualquier cosa tú le pases a una variable, y ahí hay que poner más atención al uso de memoria. Eso es respecto a distintas formas de poder clasificar los lenguajes. Entonces tenemos muchos lenguajes disponibles, están estos y muchos más. Ni siquiera mencioné a PHP, que también es bastante utilizado. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, si preguntan cuál es el mejor lenguaje, no, eso no tiene sentido.
siempre uno utiliza un conjunto de tecnología según la necesidad que uno tiene, según los recursos, eh, según, por ejemplo, si la empresa es partner de alguna de las compañías Microsoft o Oracle que te condicionan lo que uno va a utilizar. Eh, Normalmente las empresas grandes cuando hacen sus aplicaciones van a utilizar lo que es Java, la plataforma de Java, que está el Java como lenguaje y la plataforma de Java. Puede que también utilicen .NET. Eh, Porque claro, entregan varios, o sea, lo que entregan es un framework completo para hacer aplicaciones para poder solucionar todos los problemas típicos que tienen las aplicaciones. Y aparte que, claro, tienen para lo que es desarrollo web, lo que es desarrollo de aplicación de escritorio, a veces tienen de lo que es, o sea, sí, bien limitado, pero tienen también para lo que es mobile. Sí, en Java antes era bien conocido la versión mobile, pero no se, ya ni se utiliza y punto net. Dejémoslo. Y eso es en el caso de las empresas grandes como lo más típico. Cuando quieren hacer más operaciones donde requiere harto con procesos más matemáticos, más cálculo, ahí pueden utilizar lenguajes funcionales. Ahora, si es únicamente matemática, van a utilizar lenguajes matemáticos, que eso ya es otro tema. O si van a utilizar robótica, también hay otros lenguajes para la inteligencia artificial, por ejemplo. Eh, si van a, Normalmente las startups que son empresas más chicas y que se lanzan con productos innovadores, con software innovadores, aplicaciones innovadoras, normalmente tratan de utilizar lenguajes que son más, que no requieran licencias, porque no tienen presupuesto, que sean rápidos de aprender y que hagan el trabajo con pocas líneas de código. Es muy distinto hacer un lenguaje en Python, que son poquitas líneas de código, o en Go o Node.js, que hacerlo con Java o con .NET, donde requiere un montón de clases, muchos componentes para poder desarrollarlo. Entonces ellos irían principalmente por estas herramientas. Y bueno, muchos de estos lenguajes tienen, por ejemplo, si tienen un framework para hacer aplicaciones web. Se utilizan .NET, van a encontrarse con ASP.NET, con Java EE tienen varias opciones ustedes, con JSP, con Strap, no sé, con varias. En el caso de Python tienen, por ejemplo, Django. En el caso de Ruby tienen Ruby on Rails. Y así, siempre hay soluciones para distintos tipos de aplicaciones porque normalmente siempre soportan más de una forma de trabajar y tratan de acomodarse a distintos tipos de soluciones. Así que ahí tienen que ver ustedes. Y bueno, sí, también otra forma de saber qué lenguaje utilizar es ver tu equipo y ver en qué son expertos, porque a lo mejor, claro, a lo mejor uno de estos sistemas a lo mejor es open y sale mejor económicamente, pero si ninguno de tus programadores, o sea, si en el caso de que tengan un equipo, ninguno de los programadores sabe utilizar Python, entonces mejor a lo mejor utilizar .NET para hacerlo más rápidamente y ahí tienen que ver qué es lo mejor en temas de inversión y en tiempo de realización. Eso. Eh, entonces, ojalá, espero que les haya gustado este video y cualquier comentario, háganlo ahí por favor, cualquier recomendación, algo que quieran escuchar para la próxima vez, que quieran ver para la próxima vez, comenten, compartan y eso. Así que ahí voy a preparar un segundo video si es que les gusta que entregue un poquito más de información de un tema distinto. Ahí si quieren, si quieren dar alguna referencia de algún tema específico, háganlo saber. Eso, espero que les haya gustado y adiós, nos vemos.